Hola, yo soy Jern y hoy me gustaría compartir contigo un otro video de papiamiento. Y hoy me gustaría que aprendas conmigo otra palabra en papiamiento. Pero me gustaría recordarte primero que tengo una escuela online que tiene un special para ustedes que viven en Aruba, Bonaire, Curazao, Venezuela, Colombia, que les gustaría aprender conmigo más. Escríbeme, mándame un WhatsApp, escríbeme por uno de los redes que me mira para así aprovechar de oferta, este especial que tengo especialmente para ustedes. Hoy me gustaría que aprendas conmigo de, ¿cómo decimos? De las edades. Pero vamos a decir una persona mayor y una persona joven. Mayor queda mayor. Una persona ya viejo decimos viejo. Un joven decimos young. Y cuando hablamos de tamaño cambiamos por grande y chiquito. Grande, grandi, chiquito, pequeño. Pero ahora te voy a decir unas frases o te voy a explicar un poquito más de esto. No puedes decir, por ejemplo, que tu mamá es más viejo que tu papá. No es un error, pero suena más bonito decir que, por ejemplo, mi mamá es mayor que mi papá. En este caso, mi mamá está mayor de mi tata. Mayor de mi tata. Ahora, si quieres referir que alguien es viejo, vamos a decir, ese hombre está muy viejo. Ese hombre está muy viejo. El hombre está hopi viejo. El hombre está hopi viejo. Cuando éramos jóvenes, hacíamos las cosas diferente. Ahora no estaba tan young, no estaba tan así, cosas diferente. Ahora no estaba tan young, no estaba tan así, cosas diferente. Ahora, el niño pequeño. El muchacho chiquito. Allí sí podemos jugar con la edad y el tamaño. Por ejemplo, voy a decir, mi hijo el más pequeño, gradúa el viernes. Mi hijo más chiquito te gradúa ya viernes. Mi hijo más chiquito te gradúa ya viernes. Pero, por ejemplo, mi hijo, el más pequeño, es más alto que su hermano. Por ejemplo, mi hijo, el más pequeño, es más alto que su hermano. Mi hijo más chiquito está más grande de tamaño que su hermano. Más grande de tamaño. Si era en el caso que era más pequeño de tamaño, dirías más chiquito de tamaño. Más chiquito de tamaño. Hasta aquí este video por hoy. Recuerda, si te gustaría aprender mucho más y llevar un papiamiento